Cuando terminé el colegio, como muchos otros jóvenes de mi edad, me encontré en esa encrucijada donde necesitaba encontrar un trabajo para ocupar mi tiempo antes de comenzar la universidad. No buscaba nada complicado, solo algo que me permitiera ganar algo de dinero mientras decidía qué camino seguir en mi vida. Fue así como encontré trabajo en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, un lugar acogedor y familiar que se convirtió en mi segundo hogar durante algunos meses. La cafetería no era grande, pero tenía un encanto particular que atraía a una clientela fiel. Las mesas de madera oscura y desgastada por el tiempo, combinadas con las paredes adornadas con fotografías antiguas de la ciudad, le daban al lugar una atmósfera cálida y nostálgica. Los bancos altos de la barra eran un punto de encuentro para los clientes habituales, quienes solían pasar horas conversando entre ellos o leyendo el periódico mientras disfrutaban de una taza de café caliente. Todo en ese lugar parecía estar en perfecta armonía. Mis días comenzaban temprano, mucho antes de que los primeros rayos del sol iluminaran las calles vacías del centro. Me gustaba llegar antes de la hora de apertura, cuando la ciudad aún estaba en silencio y podía prepararme para la jornada sin prisas. La rutina diaria de moler los granos de café, organizar los pasteles en la vitrina y encender las luces de la cafetería se había convertido en un ritual que encontraba extrañamente reconfortante. Me sentía cómoda, segura, en control de todo lo que ocurría dentro de esas 4 paredes. Al principio, no podía haber pedido un trabajo mejor. La clientela era amable, los compañeros de trabajo eran amistosos, y la mayoría de los días transcurrían sin incidentes. Con el tiempo, empecé a reconocer a los clientes habituales, aquellos que venían a la misma hora todos los días, pidiendo su café de siempre y ocupando su mesa favorita. Uno de esos clientes era un hombre que rondaba los 40 y tantos años. Nunca supe su nombre, pero venía tan a menudo que no tardé en memorizar su pedido. Un café negro, sin azúcar, sin ninguna complicación. Durante las primeras semanas, nuestras interacciones fueron breves y corteses. Un simple «buenos días» o «que tengas un buen día» era todo lo que intercambiábamos. No le prestaba mucha atención. Después de todo, era solo uno de los tantos rostros que veía a diario. Sin embargo, con el tiempo, noté que sus visitas comenzaban a hacerse más frecuentes y sus estadías en la cafetería más largas. Poco a poco comenzó a quedarse más allá de su tiempo habitual, sentado en la misma mesa junto a la ventana, observando, siempre observando. Fue una tarde en particular cuando noté por primera vez algo que me hizo sentir incómoda. Estaba limpiando la barra después del turno del almuerzo, concentrada en mi trabajo, cuando levanté la vista y lo vi mirándome fijamente desde su mesa. Sus ojos, normalmente inofensivos, parecían diferentes esa vez. Había algo en su mirada, una intensidad que no había percibido antes, algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Me obligué a ignorarlo, convenciéndome de que estaba exagerando, pero la sensación de incomodidad se quedó conmigo, como una sombra persistente que se niega a desaparecer. A medida que los días pasaban, su comportamiento se volvió más evidente. Empezó a hacerme preguntas personales, comenzando con cosas triviales como mi nombre o cómo había llegado a trabajar en la cafetería. Al principio no pensé mucho en ello. Después de todo, muchos clientes hacían preguntas similares. Pero a diferencia de los demás, él parecía recordar cada detalle que le decía, y cada vez que volvía, usaba esa información para acercarse un poco más. «Kiara, ¿cómo estás hoy? Kiara, ese color te queda bien. Kiara, debes tener una sonrisa preciosa cuando estás feliz». Cada vez que decía mi nombre sentía que un nuevo escalofrío me recorría, como si estuviera cruzando una línea invisible entre lo amistoso y lo inapropiado. Una tarde, cuando la cafetería estaba casi vacía, se acercó a la barra mientras yo preparaba su café. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hizo retroceder instintivamente. «Kiara», dijo en un tono casi susurrante, su voz cargada de una familiaridad que no correspondía a la breve relación de cliente-barista que habíamos tenido hasta entonces. «Me alegra verte todos los días. Siento que te conozco mejor cada vez que vengo aquí». Su cercanía y su tono me hicieron sentir un nudo en el estómago, y todo mi cuerpo se tensó ante su presencia. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondí, esforzándome por mantener la compostura mientras le entregaba su café y evitaba su mirada.
Después de ese encuentro, comencé a notar que su comportamiento se volvía más invasivo con cada visita. Ya no se limitaba a las preguntas triviales. Ahora comenzaba a hacer comentarios sobre mi apariencia, mi ropa, incluso sobre mis expresiones faciales. ¿Pareces cansada hoy, Kiara? ¿Tuviste una mala noche? ¿O ese peinado te queda bien? Deberías usarlo más a menudo. Lo peor era que siempre lo decía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa que me hacía sentir expuesta, vulnerable, como si estuviera siendo observada a cada momento. Lo más perturbador de todo fue cuando empezó a aparecer fuera de sus horarios habituales. Si antes venía por la mañana, ahora también aparecía por la tarde. Y si cambiaba mi turno para evitarlo, de alguna manera lo sabía y ajustaba su rutina para coincidir conmigo. Comencé a sentir que no tenía escapatoria, que estaba atrapada en una situación que solo empeoraba con cada día que pasaba. Recuerdo una noche en particular cuando la cafetería estaba a punto de cerrar. La mayoría de los clientes ya se habían ido, y solo quedábamos mi compañero de turno y yo, ocupados en nuestras tareas de limpieza. Él estaba allí, sentado en su rincón oscuro, observándome en silencio. Sentía su mirada fija en mí mientras pasaba la escoba por el suelo, mientras limpiaba las mesas, mientras hacía cualquier cosa para evitar mirarlo directamente. Mi compañero notó mi incomodidad y me preguntó si todo estaba bien, pero no supe cómo explicarle lo que estaba pasando. ¿Cómo podía decirle que me sentía acosada, vigilada, sin que sonara como una exageración? Finalmente, cuando fue hora de cerrar, salí por la puerta trasera como de costumbre. La calle estaba desierta, y el aire frío de la noche me hizo estremecer mientras caminaba hacia mi coche. Estaba a mitad de camino cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio pensé que podía ser mi compañero, pero cuando me giré lo vi. Estaba allí, a solo unos metros de distancia, mirándome con esa misma sonrisa extraña que había aprendido a temer. «Kiara», dijo, su voz suave pero cargada de una amenaza implícita. «No deberías estar sola por aquí a esta hora». El pánico me invadió y sin decir una palabra, comencé a caminar más rápido hacia mi coche. Podía sentir sus pasos acelerándose detrás de mí, y cuando finalmente llegué a mi coche, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolso. Lo vi acercarse más y más, hasta que finalmente logré abrir la puerta y me metí en el coche, cerrándola de golpe. Él se detuvo justo al lado de la ventana, mirándome a través del vidrio con esa sonrisa que nunca olvidaré. Sus labios se movieron, pero no pude escuchar lo que decía. Todo mi ser estaba concentrado en alejarme lo más rápido posible. Arranqué el coche y me alejé de allí, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que podría desmayarme en cualquier momento. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa sonrisa, esos ojos que parecían traspasarme. Sabía que algo estaba terriblemente mal, y que no podía seguir trabajando en ese lugar. Al día siguiente decidí que ya era suficiente. Fui a la cafetería y hablé con mi jefe, contándole todo lo que había estado sucediendo. Le expliqué cómo este hombre me seguía, cómo me hacía sentir insegura, cómo no podía soportar más trabajar allí. Para mi sorpresa, mi jefe no pareció tomarlo tan en serio como esperaba. «Probablemente estás exagerando», dijo, restándole importancia a mi miedo. «Quizás solo está interesado en ti». Pero al ver la desesperación en mi rostro, me ofreció cambiar de turno para que no coincidiera con él. Acepté el cambio, pero no sirvió de mucho. El hombre seguía apareciendo, como si supiera exactamente cuándo estaría allí. La tensión crecía día a día, hasta que finalmente no pude soportarlo más. Una noche, después de otro encuentro incómodo en el que lo encontré esperándome fuera de la cafetería, supe que debía renunciar. Presenté mi renuncia al día siguiente, sabiendo que no valía la pena seguir en un lugar donde mi seguridad estaba en riesgo. Han pasado meses desde que dejé la cafetería, pero la sensación de estar vigilada, de que algo oscuro y amenazante sigue acechando, no ha desaparecido. A veces, cuando estoy en casa sola, siento que alguien me observa desde la oscuridad, como si esa sombra que había comenzado a crecer en la cafetería hubiera encontrado la manera de seguirme hasta mi refugio más privado. Los pequeños ruidos en la noche, que antes descartaba como parte de la vida cotidiana, ahora me sobresaltan. El crujido de las tablas del suelo, el viento golpeando contra las ventanas,
Incluso el zumbido del frigorífico. Todo parece amplificado, como si estuviera en constante estado de alerta. He intentado racionalizarlo. Me repito una y otra vez que todo está en mi cabeza, que lo que sucedió en la cafetería fue perturbador, pero que ahora estoy a salvo. Sin embargo, esa lógica no sirve de mucho cuando estoy sola en la oscuridad, y la ansiedad comienza a apoderarse de mí. A veces, me encuentro mirando por la ventana, buscando entre las sombras cualquier indicio de que él podría estar allí observándome. Sé que parece irracional, pero el miedo no es algo que pueda controlar fácilmente. Mis amigos y mi familia me han dicho que debería intentar olvidarlo, que debería centrarme en seguir adelante con mi vida. Kiara, ya no estás en la cafetería, estás a salvo ahora, me dicen, como si eso fuera suficiente para borrar lo que sentí. Pero no entienden que no se trata solo de haber dejado ese trabajo. Se trata de la sensación de vulnerabilidad que se ha arraigado en mi ser, de la paranoia constante que me acompaña a donde quiera que vaya. A veces, cuando camino por la calle, me sorprendo mirando por encima del hombro, esperando ver su rostro entre la multitud. Cualquier figura que se me acerque demasiado rápido, cualquier mirada que dure un segundo más de lo normal, me hace estremecer y me recuerda que el miedo todavía está ahí, latente, esperando el momento adecuado para surgir. Incluso he cambiado mi rutina diaria, variando mis caminos al trabajo, tomando diferentes autobuses, evitando lugares que solía frecuentar. No quiero que nadie más sepa dónde estaré en un momento dado. Hace unas semanas recibí un correo electrónico anónimo. El remitente no tenía nombre, solo una dirección genérica, y el mensaje era simple: ¿Dónde estás, Kiara? Inmediatamente mi corazón comenzó a latir descontroladamente. El miedo regresó con una fuerza que casi me hizo llorar. Borré el correo de inmediato, pero no pude evitar que el terror se instalara nuevamente en mi mente. ¿Era él? ¿Había encontrado la manera de rastrearme incluso después de todo este tiempo? He considerado cambiarme de ciudad, empezar de nuevo en un lugar donde no tenga que preocuparme por mirar por encima del hombro. Pero el miedo persiste. ¿Qué pasa si se entera de dónde me he mudado? ¿Qué pasa si esto no termina, si nunca estoy realmente a salvo? Estos pensamientos me mantienen despierta por las noches, con la mente corriendo en círculos, buscando respuestas que nunca llegan. Finalmente decidí hablar con un terapeuta. Necesitaba ayuda para manejar este miedo que no podía controlar. Este miedo que había comenzado a consumir cada aspecto de mi vida. Durante las sesiones intentamos desentrañar lo que había sucedido, descomponer cada detalle para entender por qué había reaccionado de esta manera. El terapeuta me dijo que el acoso es una experiencia profundamente traumática, que lo que estaba sintiendo era una respuesta normal a una situación anormal. Pero saber eso no hizo que el miedo desapareciera. Solo me hizo darme cuenta de lo profundamente arraigado que estaba en mi ser. Me sugirió que escribiera sobre mi experiencia, que intentara poner en palabras lo que había vivido como una forma de liberarme de ese peso. Y aunque no estoy segura de que funcione, estoy aquí escribiendo, intentando darle sentido a todo esto, intentando encontrar una forma de seguir adelante. Pero la verdad es que no sé si alguna vez estaré libre de este miedo. No sé si algún día podré caminar por la calle sin sentir esa punzada de pánico en mi pecho, sin escuchar sus pasos detrás de mí, sin ver su sombra en cada esquina. No sé si alguna vez podré entrar en una cafetería sin recordar lo que sucedió, sin sentir que las paredes se cierran sobre mí. Por ahora, solo puedo seguir adelante, un día a la vez, intentando reconstruir la seguridad que una vez sentí, pero que me fue arrebatada. Y aunque he dejado atrás ese trabajo, el miedo sigue conmigo, como una sombra persistente que no se desvanece, recordándome que, en algún lugar puede que todavía esté observando, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. En mi último día en la cafetería, después de haber entregado mi renuncia, decidí enfrentarme a ese lugar una última vez. Fui a recoger mis cosas y a despedirme de mis compañeros de trabajo. El ambiente estaba cargado de tristeza, pero también de alivio. Todos sabían que algo andaba mal, aunque nadie lo dijera en voz alta. Cuando me dirigí a la puerta para irme, me detuve un momento y miré hacia la esquina donde solía sentarse. El lugar estaba vacío, pero la sensación de su presencia aún colgaba en el aire. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de expulsar el miedo que se había instalado en mi pecho. Sabía que no iba a ser tan fácil,
pero tenía que intentarlo. Mientras caminaba hacia mi coche, bajo la luz tenue del atardecer, me dije a mí misma que esto era solo el comienzo de mi proceso de sanación. Me recordé que aunque el miedo persistiera, yo era más fuerte que él. Sin embargo, en lo profundo de mi mente, la duda seguía ahí, como una semilla que no podía arrancar. Y aunque ya no trabajo en esa cafetería, el miedo que me dejó no se ha ido. Sigue conmigo en cada sombra, en cada mirada furtiva, en cada esquina oscura que cruzo. Han pasado meses desde entonces, y aunque trato de seguir adelante, cada día es una lucha para recuperar la tranquilidad que una vez tuve. A veces me encuentro pensando en qué hubiera pasado si no hubiera renunciado, si hubiera continuado trabajando allí, si hubiera tenido que enfrentarme a él una y otra vez, pero sé que esa no era una opción. Renunciar fue la única forma de salvar mi cordura, de protegerme a mí misma. Así que aquí estoy, tratando de reconstruir mi vida, tratando de dejar atrás un capítulo oscuro que nunca pedí escribir. Y aunque el miedo sigue siendo una presencia constante, me esfuerzo por no dejar que me controle. Porque al final del día, todo lo que puedo hacer es seguir adelante, un paso a la vez, sabiendo que la sombra de ese hombre puede nunca desaparecer por completo, pero también sabiendo que no estoy sola en esta lucha. Y si alguna vez vuelvo a ver su rostro, si alguna vez siento su presencia cerca de nuevo, estaré preparada. Porque ahora sé que el miedo no me define, y que, a pesar de todo, sigo de pie, lista para enfrentar lo que venga. Hola a todos. Esto sucedió en el verano de 2022, y nunca pensé en escribir esta historia porque estaba tan atónito de que me sucediera. Así que cada verano en mi ciudad, mis amigos y yo nos gusta hacer pequeñas fogatas y relajarnos en áreas apartadas, porque no queremos conducir 1 hora hasta un campamento real y pagar las tarifas del campamento para hacerlo. Estas también suceden de manera bastante espontánea, por lo que es una buena actividad de último minuto. Hay un lugar cerca de mi casa que está ubicado junto a un río, y es realmente agradable porque generalmente no va nadie. La única cosa de la que preocuparse, sin embargo, son los osos, porque vivir en el noroeste del Pacífico es un desafío en ese sentido. Y mi casa en particular está ubicada justo al lado de las montañas y el bosque. Así que una noche en particular a las 11 de la noche, decido ir antes que mis amigos y encontrarlos en el lugar y preparar las cosas temprano, porque quiero que estemos relajados cuando todos lleguen. Este lugar al que llego tiene un camino pavimentado de 2 minutos que debo atravesar y luego tengo que tomar un pequeño sendero que baja por el lado derecho del puente que cruza el río. A lo largo de este camino pavimentado, hay 2 lámparas ubicadas a la mitad del camino y otra al comienzo del puente, rampa que baja al lugar de la fogata. Aparco mi coche al principio del sendero en la calle y llevo mis cosas para la fogata, como linterna, encendedor, leña pequeña, una pequeña pala para cavar el hoyo y lo que sea que necesite. Llego al lugar y es una pequeña playa arenosa en la orilla del río con un pequeño área de espera para niños pequeños con sus familias durante los veranos calurosos. Así que coloco la silla y empiezo a cavar el hoyo con solo mi linterna iluminando donde estoy cavando. También estoy paleando la arena justo al lado de mí, lejos del agua, pero de repente escucho un fuerte chapoteo, un chapoteo tan fuerte que solo podría provenir de algo igualmente grande, como una roca de 60 centímetros de tamaño. Estoy confundido porque juro que no estoy arrojando mi arena al agua, aunque estoy a solo unos metros de distancia. Ilumino con mi linterna hacia el agua y no veo nada. Lo dejo pasar pensando que solo estoy escuchando cosas, pero mientras sigo paleando un poco más escucho otro fuerte chapoteo. En este punto, estoy pensando que algo debe estar cayendo desde arriba porque, lógicamente, algo debe estar cayendo al agua. Apunto la linterna hacia arriba donde hay algunos árboles sobre el río, y no veo nada lo suficientemente grande como para hacer el chapoteo. Así que sigo cavando con mi ritmo cardíaco acelerándose en este punto. Escucho un crujido más allá del arco donde el puente cruza el río. Rápidamente agarro mi linterna y la ilumino hacia donde escuché el crujido. Llamo. Hola, sin respuesta. En mi cabeza, si fuera un oso, debería salir de allí de inmediato, pero no había oso ni señales de nada para el caso. Así que me digo a mí mismo que solo estoy escuchando cosas porque he visto películas de terror antes,
y ahora mi mente me está jugando trucos. Pero vuelvo a escuchar el ruido y claramente suena como hojas siendo crujidas. Así que ilumino con mi linterna nuevamente hacia el área y, mientras enfoco mis ojos hacia el área iluminada, veo la espalda desnuda de un hombre encorvado. Me quedé congelado por la ansiedad y el estrés porque, honestamente, de todas las cosas que esperaba ver, no pensé que vería la espalda desnuda de un hombre. De la rápida evaluación que mi cerebro pudo hacer, parecía tener unos 40 y tantos años, cabeza rapada, no calvo, y una complexión media como una mezcla entre gordito y musculoso. Mientras tenía mi linterna apuntando a su espalda, él comenzó a levantarse y lo primero que noté fue que tampoco llevaba pantalones. Mi siguiente reflejo fue comenzar a empacar todas mis cosas y salir de allí, porque ahora estoy deduciendo en mi cabeza que él debe haber estado arrojando cosas al agua para asustarme o ahuyentarme. Así que, después de usar mis habilidades deductivas reflexivas, procedí a caminar rápidamente fuera de allí con todas mis cosas. Estoy llevando todo conmigo y caminando rápidamente hasta la pequeña rampa, y estoy en el camino pavimentado, ahora fuera del bosque. Puedo sentir mi corazón latiendo en mi pecho y miro frecuentemente hacia atrás para asegurarme de que no me estén siguiendo. Estoy en mis Crocs, por cierto, así que estoy esperando que si tengo que salir corriendo, no me arrepienta de haber estado en modo deportivo desde el principio. Llego al punto intermedio, y un sentimiento de alivio comienza a instalarse al saber que salí de esta situación tan aterradora a salvo. Pero cuando miro detrás de mí por última vez, veo algo lentamente arrastrándose sobre la rampa. Es el hombre desnudo, arrastrándose a 4 patas como si fuera un primate caminando. Su cabeza estaba posicionada hacia mí, mirándome mientras avanzaba hacia el medio del camino pavimentado. Lentamente se levanta de su postura y comienza a pararse sobre sus pies y posiciona su cuerpo para enfrentarse a mí. Después de colocarse en su nueva posición, el hombre comienza a correr hacia mí. Salgo corriendo. Corro lo más fuerte que puedo por el camino. Mi linterna saltó de mi bolsillo y la perdí, pero no me importó porque un hombre completamente desnudo me estaba persiguiendo a las 11 de la noche en un bosque apartado. Miré hacia atrás por una fracción de segundo, y el hombre seguía corriendo hacia mí, todavía completamente desnudo. Podría quedarse con mi linterna por lo que me importaba. Solo quería salir de esta situación con vida. Finalmente, salgo del bosque y corro hacia mi coche, que está a solo 10 metros del final del bosque. Desesperadamente entro en mi coche y, como en una película de terror clásica, me tropiezo tratando de conseguir que mi llave electrónica desbloquee mi coche. De hecho, dejo caer mis llaves y rápidamente pienso para mí mismo que estoy realmente muerto. Pero sacudo ese pensamiento y las recojo de nuevo. Consigo que la llave electrónica desbloquee correctamente las puertas y arrojo mis cosas en el asiento trasero antes de meterme en mi coche. Esto se sintió como una eternidad, pero en retrospectiva probablemente tomó 6 segundos en total. Mientras trato de guiar mi llave hacia el encendido, estoy fijado en el final del camino pavimentado en el que estaba hace solo unos segundos, esperando ver si el hombre desnudo seguía viniendo. Siento que mi llave entra en el encendido y cambio mi vista hacia la carretera frente a mí. Salgo de la zona lo más rápido posible. Mientras conduzco y estoy a unos 30 segundos de la ubicación del horror que acaba de ocurrir, recibo una llamada en mi teléfono. Eran mis amigos llamándome para preguntarme si ya había llegado al lugar. Y todo lo que les digo es: chicos, tengo una historia loca que contarles. Se acercan a mi casa porque, de nuevo, estaba bastante cerca del área de la fogata, y les cuento toda la historia tal como la conté ahora. Ellos juran que no fueron ninguno de ellos tratando de hacerme una broma ni nada por el estilo, y yo también sabía que ninguno de ellos intentaría correr a toda velocidad hacia mí con todo colgando. Pero mientras estamos hablando frente a mi casa, hay un estudiante universitario que parece estar caminando hacia su casa que va en dirección a donde encontré al hombre desnudo. Le grito: «Oye, ten cuidado, hay un tipo desnudo que me estaba persiguiendo cerca del puente que cruza el río». Él responde diciendo: «Oh, maldita sea, ¿en serio? Tengo que cruzar ese puente para llegar a casa». Todo lo que le digo es: «Buena suerte, hombre». Al día siguiente lo informé a la policía por teléfono, pero enviaron a un oficial para que pudiera contarle en persona y mostrarle dónde en el área vi estas cosas.
Cuando fuimos a ver dónde vi inicialmente la espalda del hombre encorvado, dijeron que no vieron ningún rastro de que alguien hubiera estado allí previamente, pero el oficial dijo que tomarían nota de todos modos por si acaso volvía a suceder. Algunos de mis amigos dicen que es un skinwalker, otros dicen que, de manera más realista, es un vagabundo con problemas mentales o un borracho drogado. Una teoría que he escuchado de un amigo es que es una versión futura de mí haciéndole una broma a mi versión pasada porque, sinceramente, si el viaje en el tiempo es real, totalmente le jugaría una mala pasada a mi yo más joven de esa manera. Así que esta es la única historia loca de no quiero conocerme que tengo. Pero demonios, es una historia que nunca olvidaré. Todavía me siento enferma del estómago y, honestamente, estoy muy asustada en este momento. Tengo todas las luces de la casa encendidas. De todas formas, aquí va la historia. Soy voluntaria en un servicio de rescate de vida silvestre que opera las 24 horas, los 7 días de la semana, aquí en Australia. Esto generalmente implica recoger crías huérfanas del costado de la carretera, atrapar ualabíes y canguros enfermos, sacar zarigüeyas de las chimeneas y otros trabajos que van desde lo muy desafiante hasta lo básico. No conduzco, así que solo hago rescates en mi área o en los suburbios relativamente cercanos. Vivo a una cuadra de una reserva natural que tiene un problema con la toxoplasmosis, un parásito que es básicamente mortal para la mayoría de los macrópodos, es decir, animales con marsupios o marsupiales. Así que, cuando hubo un llamado a las 9 de la noche en la reserva justo al lado de mi casa para un ualabí de tamaño mediano con toxo, había estado aburrida todo el día en mi día libre y pensé, ¿por qué no? Agarré mi caja de rescate, que contiene mis elementos esenciales, y me puse en camino. La pareja que llamó estaba en la entrada del sendero y me dijeron dónde estaba el ualabí. Los conocía. A nuestros perros les gusta jugar juntos, y pude entender fácilmente a qué parte del sendero se referían, y confiaba en ellos. Se ofrecieron a acompañarme, pero hacía frío y era tarde. Y no quería estresar al pobre animal teniendo tanta gente alrededor, así que cortésmente dije que no y que yo me encargaría. Mi área es muy segura y no he tenido problemas caminando de noche o en la oscuridad. Así que caminé los 30 minutos cuesta arriba hasta la reserva y encontré al pobre ualabí. Estaba tan letárgico que no se molestó en moverse cuando me acerqué. Ahora, era un ualabí muy grande, definitivamente no de tamaño mediano. Y probablemente pesaba alrededor de 45 kilogramos, más de la mitad de mi propio peso corporal. Normalmente no haría estos rescates porque sé que superan mis capacidades físicas, así que lo moví suavemente dentro del saco que tenía en la caja. Lo até con algunas bridas y lo metí en la caja. Habiendo crecido en el área y en el monte australiano, estoy muy acostumbrada a los sonidos de los animales en la noche. El rasguño, el crujido, los movimientos, los silbidos, los gruñidos, todas esas cosas. Y como tenía mi linterna frontal encendida todo el tiempo para ver dónde ponía los pies, estaba bien. Desarrollas una especie de sexto sentido. Conocía los sonidos tan bien que fui guía nocturna de recorridos por el monte hace algunos años, antes de enfermarme. Y cuando siento esa sensación de escalofrío en la nuca, sé que algo no está bien. Y efectivamente, todos los pelos de mi cuerpo parecían erizarse. Me puse en posición, escaneé el área circundante pensando que podría ser una serpiente o un perro perdido o algo así. Nada. Confundida pero aún confiando en mi instinto, comencé a regresar lentamente por el sendero. El ualabí era demasiado pesado, así que tenía que detenerme cada pocos metros y ponerlo en el suelo para evitar que la caja me cortara las manos. Entonces, hubo un fuerte crujido y movimiento a mi izquierda trasera. Me di la vuelta de inmediato y comencé a asustarme internamente. Ese no era el sonido de un animal. Sabía que tenía que ser una persona. Era demasiado grande, y de repente, hubo un silencio como si lo que hizo el ruido se hubiera detenido o me estuviera acechando. Decidí salir corriendo. Me puse los guantes, cargué al ualabí sobre mi espalda, apagué mi luz y comencé a correr cuesta abajo por el sendero, pegada al lado derecho, justo al borde de los árboles dejando mi caja atrás. Dudaba que alguien la tomara, y honestamente estaba tan asustada que no me importaba. Afortunadamente, era mayormente cuesta abajo, así que llegué en unos 20 minutos o algo así.
De vez en cuando, podía escuchar un crujido distintivo o el crujir de la corteza muerta en el suelo que era demasiado grande para cualquier animal en mi área, y mucho menos uno que seguiría a un humano todo el tiempo. Mis instintos me gritaban que corriera. Estaba aferrada a la bolsa sobre mi hombro con todas mis fuerzas, y no me detuve ni cuando mi hombro me pedía a gritos que parara y descansara. Salí del sendero y bajé por varias calles, bien dentro del vecindario cercano y bajo la luz antes de atreverme a detenerme. No pude obligarme a mirar por encima de mi hombro. Podía sentir que alguien me estaba observando. Comencé a llorar mientras me dirigía a casa, solo unas pocas calles de distancia. Se lo conté a mi mamá, y ella se veía muy preocupada y me regañó ligeramente por haber salido así, aunque ambas hemos hecho este tipo de cosas antes. Llamé a mi mejor amiga, y ella vino a pasar la noche y al día siguiente me acompañó a intentar encontrar mi caja de rescate. Esta mañana otro rescatista vino a llevar al wallaby enfermo al veterinario, y Risa y yo regresamos al monte. La encontramos. La caja de plástico resistente había sido destrozada, como si alguien hubiera estado saltando sobre ella repetidamente. Estaba medio intacta. Había colillas de lo que solo podía suponer que eran cigarrillos enrollados y una aguja. Recogí en silencio mi caja rota y la tiré al llegar a casa. No creo que vuelva a salir de noche por un buen tiempo. Durante mi vida a principios de los 20 años, trabajé como lector de medidores en Iowa City, Iowa. Un lector de medidores es la persona que registra cuánta electricidad, gas o agua has utilizado cada mes. Si tus medidores están en el interior y deseas una factura precisa, un lector de medidores debe ingresar a tu hogar, estés allí para dejarlo entrar o no. Entrar en una casa cuando el propietario no está presente es algo a lo que nunca me acostumbré. No importa cuán fuerte golpeara, nunca dejé de sentir la incómoda sensación de que no era bienvenido. El interior de una casa es el espacio privado definitivo. El exterior de una casa es solo la imagen de nosotros mismos que proyectamos al resto del mundo, pero cuanto más te adentras en el interior, más te acercas a ver verdaderamente qué tipo de persona vive allí. Y si quieres la verdad cruda y sin filtrar, dirígete al sótano. Odio los sótanos. He visto paredes que parecían pantallas gigantes llenas de estática, hasta que me di cuenta de que eran cucarachas corriendo por un fondo blanco. Telarañas tan gruesas y polvorientas que parecían como si una máquina de algodón de azúcar hubiera explotado en la feria del condado de las arañas. He visto ratas, serpientes, excrementos, armas, niños descuidados, mascotas maltratadas, ocupantes ilegales, hordas masivas, objetos sexuales extraños, un laboratorio improvisado de metanfetaminas e incluso un ataúd. Hay explicaciones racionales para todas estas cosas. Bueno, tal vez no para el ataúd, pero hubo un sótano donde lo que encontré estaba más allá del alcance de la lógica, y eso es lo que lo hizo tan aterrador. Era una vieja casa de apartamentos. Desde el exterior se veía como cualquier otra casa en la cuadra. Entré por la puerta trasera y me encontré en la cima de una escalera. Deslicé mi mano por la pared hasta que rozó un interruptor de luz. Lo encendí, pero no se encendieron las luces. No llevaba una linterna. Mi ruta típica involucraba 5 o 6 horas de caminata, así que llevaba lo menos posible. A menudo usaba la luz de mi pantalla de mano, pero solo iluminaba lo que estaba a un pie de distancia. Así que, armado con la peor linterna del mundo, bajé hacia la oscuridad. Una vez en el fondo, caminé a ciegas por la habitación, un paso de bebé a la vez, con los brazos extendidos y la cabeza baja. Eventualmente llegué al otro lado del sótano. Iluminé la pared con la tenue luz de mi dispositivo portátil y descubrí 2 puertas. Cada puerta conducía a su propia pequeña habitación. Elegí la puerta de la derecha y encontré los medidores en la esquina más alejada. Mientras ingresaba a las lecturas, comencé a escuchar ruidos provenientes de la otra habitación. Algo se estaba moviendo y estaba gimiendo, y esos gemidos crecían más fuertes cuanto más los escuchaba. Finalmente me di cuenta de que era un perro. Sonaba débil y angustiado. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. En ese momento, el perro estaba rascando del otro lado de la puerta. Me sentí impotente. Lo reporté cuando regresé a la oficina, pero no pude quitarme de la cabeza ese perro. Me quedó grabado durante el siguiente mes, hasta que llegó el momento de regresar.
Así que allí estaba, un mes después, de vuelta en el sótano. Al menos esta vez sabía dónde estaban ubicados los medidores. Regresé a la pequeña habitación de la derecha mientras mantenía mis oídos atentos a cualquier sonido proveniente de la otra habitación. Esta vez no escuché nada. Leí los medidores y comencé a regresar, pero no pude quitarme de la mente la memoria de ese perro. ¿Todavía estaría atrapado dentro de esa habitación? Mi curiosidad me ganó. Me quedé fuera de la puerta por unos momentos escuchando. Todavía nada. Ahí fue cuando cometí un gran error. Intenté abrir la puerta. No había hecho más que girar el pomo de la puerta cuando lo escuché por primera vez. Gritos desgarradores, aullidos como nunca antes había escuchado. Sonidos que no pensé que un ser humano fuera capaz de producir. Cortos chillidos agudos y penetrantes, seguidos abruptamente por un gemido gutural prolongado, que finalmente se transformó en algo que solo puedo describir como llanto, pero mucho más fuerte. Estaba por todas partes, como una especie de jazz psicótico y libre de forma. Tropecé hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. Grité algo como «Hola, ¿quién está ahí?». No hubo respuesta, solo gritos. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Aún sin respuesta, solo gritos. No había duda de que grité lo suficientemente fuerte como para que me escuchara. No quería mi ayuda, quería que me fuera. Tropecé a través de la habitación oscura hacia la salida. Cuando llegué a la cima de las escaleras, simplemente me quedé allí, escuchando. Estaba tratando de entender lo que estaba escuchando. Esperé a que los gritos se detuvieran, pero nunca lo hicieron. Cuando finalmente me fui, seguían siendo tan fuertes y demente como cuando comenzaron. Me sentí aliviado, pero eso se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de que tendría que hacerlo todo de nuevo el mes siguiente. Informé lo que había escuchado, pero no se hizo nada al respecto. A medida que se acercaba mi regreso, crecía en mí un sentimiento de temor. ¿Qué clase de lunático se sienta solo en total oscuridad y silencio? Mi mente creó innumerables explicaciones sobre qué clase de infierno yacía más allá de esa puerta. Para cuando regresé, lo había construido tanto en mi mente que cualquier persona que no fuera el mismo diablo habría sido una decepción. Pero no hubo señales de él el siguiente mes, ni en los siguientes varios meses. Casi había renunciado a resolver el misterio cuando un golpe de suerte me atrajo de nuevo. Una noche fui a un concierto con mi amiga Laura. Después del espectáculo la llevé a su casa. Se había mudado recientemente, así que tuvo que darme indicaciones. No presté mucha atención a dónde me estaba llevando hasta que señaló una casa a lo lejos de la calle. No podía creerlo. Se había mudado a la casa con la habitación misteriosa en el sótano. «Esto suena raro, pero ¿has notado algo extraño sobre el sótano?». Comencé a preguntar, pero antes de que pudiera terminar mi frase lo soltó. «Un tipo loco vive allí abajo». Finalmente tuve confirmación. Continuó contándome que aunque su apartamento estaba en el ático, a menudo lo escuchaba gritar tarde en la noche. Pero eso no era todo. De hecho, lo había conocido un día mientras caminaba hacia su coche. Lo vio de pie en el césped. Se quedó perfectamente quieto, sin expresión en su rostro. Estaba directamente en su camino, así que ella cautelosamente lo rodeó. Notó que la estaba mirando, así que le ofreció un amistoso «hola» al pasar. Él no tuvo ninguna reacción, excepto una excepción inquietante. Sacó la lengua y luego la volvió a meter rápidamente en su boca y reanudó su comportamiento como estatua. Completamente asustada, se subió a su coche y se fue. 2 o 3 meses después, finalmente lo conocí. Entré por la puerta trasera como lo había hecho tantos meses antes. Esta vez algo era diferente. Había una luz encendida en el sótano. Miré por la escalera y, al fondo, un perro de aspecto desaliñado me estaba mirando. Era el mismo perro que había escuchado durante mi primera visita. Entonces noté algo detrás del perro. Pude ver un par de pies descalzos. El techo bloqueaba mi vista del resto de la persona que estaba allí, pero no importaba. Sabía que era él. Debería haberme ido en ese momento, pero no lo hice. Sé que probablemente esto no tenga sentido, pero en ese punto mi deseo de finalmente obtener algunas respuestas superaba mi miedo. Llamé tembloroso. «Lector de medidores», y comencé a descender. A medida que bajaba, más de él fue revelado. Parecía tener mediana edad, su cabeza estaba rapada y sus ojos estaban desorbitados. Llevaba pantalones, pero no camiseta. Lo que más recuerdo es lo delgado y fibroso que se veía su cuerpo.
Tenía la apariencia de un cuerpo que nunca está en reposo. Le expliqué quién era y qué estaba haciendo allí. Para mi sorpresa, no solo me habló, sino que en realidad sonaba algo normal. El volumen y tono de su voz era extraño, pero decía las mismas cosas que la gente típicamente decía a los lectores de medidores. Incluso comencé a dudar si realmente era el mismo hombre que había escuchado gritar, pero su comportamiento lentamente eliminó todas mis dudas. Mientras leía los medidores, él se paseaba rápidamente de un lado a otro. Constantemente se frotaba las manos y giraba la cabeza de un lado a otro. Cuanto más hablaba, más agitado se volvía. Empezó a hacer muecas y pequeños tics verbales comenzaron a aparecer en su discurso. De vez en cuando soltaba un grito agudo en medio de una frase. Estaba tratando de suprimir esos sonidos, pero estaba perdiendo la batalla. Comencé a dirigirme a la salida. Él me siguió. Sus estallidos verbales se volvieron más fuertes y más frecuentes. Estaba petrificado. Cuando llegué a las escaleras, puse fin a nuestra conversación y dije adiós. Cuando me giré para subir las escaleras, ya no pudo contenerse. Gritos. Los mismos inolvidables gritos que había escuchado provenientes de la habitación cerrada. Corrí escaleras arriba tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Abrí la puerta de un tirón y me precipité de vuelta a la luz del día. Un mes o dos más tarde tenía un par de amigos, incluida Laura, en mi casa. Estaba emocionado de contarles sobre mi encuentro, pero mientras relataba lo sucedido, pude notar que algo más estaba en su mente. Cuando terminé de contar mi historia, ella me contó algo que había visto un par de semanas antes. Un día, notó luces parpadeando fuera de su ventana. Miró afuera justo a tiempo para ver a unos policías metiendo al hombre del sótano en el asiento trasero de un coche patrulla. Más tarde, se enteró por otro inquilino que había atacado a alguien con un cuchillo. Esa fue la última vez que lo vimos. No sé qué fue del hombre en el sótano. Me gusta pensar que recibió la ayuda que necesitaba, pero tal vez eso es solo porque prefiero no pensar en la alternativa. Hace algunos años, cuando recién había cumplido 25, trabajaba en una fábrica ubicada en las afueras de la ciudad. Era un trabajo sencillo, sin grandes pretensiones, pero me permitía llevar el pan a la mesa y mantener a mi familia. La fábrica se dedicaba a la producción de autopartes, y mi tarea consistía en supervisar las máquinas que moldeaban piezas de metal. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto, y después de un tiempo, había aprendido a convivir con el ruido constante de las máquinas y el olor a metal quemado que impregnaba el aire. La rutina en la fábrica era siempre la misma: llegar temprano, ponerte el uniforme, y pasar las siguientes 8 o 10 horas frente a una máquina, vigilando que todo funcionara correctamente. Los compañeros de trabajo eran, en su mayoría, hombres de mi edad o mayores, y con el tiempo, formamos una especie de camaradería basada en bromas y charlas sobre fútbol y política durante los descansos. Era un ambiente predominantemente masculino, donde las mujeres solían trabajar en las oficinas administrativas o en la sección de ensamblaje. Uno de mis compañeros era un hombre llamado Ramón. Al principio no había nada que lo hiciera destacar entre los demás. Era un tipo callado de unos 40 años, con el cabello oscuro y una mirada que siempre parecía estar evaluando todo a su alrededor. No hablaba mucho con los demás, y cuando lo hacía su tono era siempre monótono, casi mecánico. No obstante, nunca le presté demasiada atención, ya que estaba más concentrado en hacer mi trabajo y regresar a casa. Con el tiempo, sin embargo, noté que Ramón comenzaba a buscar mi compañía con más frecuencia. Durante los descansos se sentaba junto a mí, y aunque al principio nuestras conversaciones eran mínimas, poco a poco empezó a hacerme preguntas más personales. ¿Tienes novia, José? ¿Dónde vives? ¿Qué haces después del trabajo? Al principio respondía de manera cortés, sin darle demasiada importancia, pero pronto me di cuenta de que sus preguntas comenzaban a volverse incómodas. Una tarde, mientras tomábamos el café en la pequeña sala de descanso, Ramón me miró fijamente y dijo: «José, deberíamos salir algún día, tomar unas cervezas después del trabajo». Su propuesta me tomó por sorpresa, ya que no éramos amigos cercanos, y la forma en que lo dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos me puso en alerta. Traté de rechazarlo de manera educada, diciendo que tenía compromisos después del trabajo, pero él no pareció aceptar mi respuesta. «Vamos, José», insistió. «Solo un par de cervezas. Podríamos conocernos mejor, ¿no crees?»
Su tono era casi suplicante, y aunque no lo dije en voz alta, la situación me hizo sentir incómodo. No era normal que alguien insistiera tanto en salir con un compañero de trabajo, especialmente cuando apenas nos conocíamos. Finalmente, logré salir de la conversación con una excusa vaga y volví a mi puesto, pero la sensación de incomodidad no desapareció. A partir de ese momento, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Ramón comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaría, fuera de la fábrica. Una noche mientras caminaba hacia mi casa, lo vi parado en una esquina, observándome desde la distancia. No dijo nada, solo me miró hasta que pasé de largo. Otra vez lo encontré en la tienda donde solía comprar el pan, y aunque traté de ignorarlo, lo sentí detrás de mí mientras pagaba. Su presencia constante empezó a afectarme. Ya no podía ignorar la incomodidad que me causaba, y comencé a evitarlo tanto como me era posible. Cambié mis rutas para llegar a casa, y empecé a quedarme en la fábrica después de mi turno, solo para asegurarme de que no me siguiera. Pero parecía que, no importaba lo que hiciera, Ramón siempre encontraba la manera de estar cerca de mí. El punto de quiebre llegó una tarde en la que tuve que quedarme a trabajar horas extras. La mayoría de los trabajadores ya se había ido, y la fábrica estaba sumida en un silencio inquietante, roto solo por el zumbido de las máquinas en el fondo. Estaba terminando de ajustar una de las máquinas cuando escuché pasos acercándose. Al girarme, lo vi parado allí, en medio del pasillo, mirándome con esa misma expresión inescrutable. «José», dijo en un tono suave pero firme, «he estado pensando en lo que te dije antes. Deberíamos salir algún día». Esta vez su insistencia no era solo incómoda, era alarmante. Sentí como el miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero traté de mantener la calma. «Lo siento, Ramón, pero ya te dije que no estoy interesado», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. En lugar de aceptar mi rechazo, Ramón dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. «No tienes por qué decirme que no, José. No tiene que ser difícil», murmuró. Y en ese momento vi algo en su mirada que me heló la sangre. No era simplemente el acoso de un hombre que no aceptaba un no por respuesta. Era algo más oscuro, algo más peligroso. El miedo me impulsó a dar un paso atrás, alejándome de él. «Ramón, déjame en paz», dije, mi voz temblando. Pero él no se detuvo. Dio otro paso hacia mí, y pude ver cómo su expresión cambiaba, como si algo se hubiera roto dentro de él. «No puedes huir de mí, José», susurró, y antes de que pudiera reaccionar lo vi abalanzarse hacia mí. El pánico se apoderó de mí, y sin pensarlo me giré y eché a correr por el pasillo, buscando una salida. Sentí sus pasos pesados detrás de mí, y supe que no podría escapar por mucho tiempo si no encontraba ayuda. La fábrica estaba casi desierta, pero recordé que el guardia de seguridad hacía rondas por la noche. Tenía que llegar a la garita antes de que Ramón me alcanzara. Corrí como nunca antes, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y la adrenalina dándome la fuerza para seguir adelante. Los pasillos se volvieron un laberinto, y por un momento pensé que me perdería. Pero finalmente vi la luz de la garita al final del pasillo. Con las últimas fuerzas que me quedaban, llegué hasta allí y golpeé la puerta con desesperación. El guardia, un hombre de mediana edad que siempre había sido amable conmigo, abrió la puerta y me miró con sorpresa. «¿Qué pasa, José?», preguntó, pero antes de que pudiera responder, Ramón apareció al final del pasillo. Al ver al guardia se detuvo en seco, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Vi el odio en sus ojos, pero también algo más. Miedo. «Este hombre me está acosando», logré decir señalando a Ramón, y el guardia no dudó en ponerse entre nosotros. Ramón retrocedió lentamente, y antes de que el guardia pudiera hacer algo, se dio la vuelta y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad de la fábrica. Esa noche, después de hablar con el guardia y asegurarme de que Ramón había salido de la fábrica, fui directamente a la estación de policía para hacer la denuncia. Conté todo lo que había pasado, desde los primeros indicios de acoso hasta el intento de secuestro. Los policías tomaron mi declaración y me aseguraron que investigarían el caso. Sin embargo, al día siguiente, cuando volví a la fábrica, me enteré de que Ramón no había aparecido. Había desaparecido de un día para otro, como si se hubiera desvanecido en el aire. Nadie sabía dónde estaba, y aunque la policía lo buscó durante semanas, nunca lo encontraron. Ramón se había convertido en un prófugo de la justicia, y hasta el día de hoy no sé qué fue de él.
Después de todo lo que pasó, renuncié a mi trabajo en la fábrica. No podía seguir allí, rodeado de los recuerdos de lo que casi me sucedió. El miedo que sentí en esos días me persiguió durante mucho tiempo, y aunque trato de seguir adelante con mi vida, siempre queda la sombra de ese hombre que desapareció sin dejar rastro, pero que dejó una marca indeleble en mi memoria. Era abril de 2008. Tenía 20 años y vivía en Denver por un contrato de trabajo de un año con una organización sin fines de lucro en Boulder. Mi novia, ahora esposa, y mi mejor amigo Marcos condujeron desde nuestro estado natal hasta Colorado para visitarme por mi 21º cumpleaños. La organización sin fines de lucro para la que trabajaba alojaba a sus trabajadores en habitaciones estilo dormitorio, y no se permitía beber en el lugar, ni tampoco se permitía que los visitantes se quedaran a pasar la noche. Así que reservé una habitación de hotel en el centro de Denver para el fin de semana, donde pudiéramos beber en honor a mi 21º cumpleaños. El hotel era grande, muy agradable y estaba en una zona céntrica y segura de la ciudad. Tan agradable, de hecho, que era el mismo hotel donde la mayoría de los políticos se alojarían durante la Convención Nacional Demócrata de 2008, que tuvo lugar en Denver más tarde ese verano. Mi esposa y Marcos llegaron el sábado por la mañana y nos encontramos en el hotel. El día fue fantástico. Bebimos por toda la ciudad la mayor parte del día. Alrededor de la 1 de la mañana regresamos al hotel. La habitación era típica, con 2 camas queen. La cama número 1 estaba cerca de una gran ventana con vista a la ciudad, y la cama número 2 estaba pegada a la pared con una puerta que daba al baño. No se podía ver la puerta o la entrada de nuestra habitación, a menos que estuvieras al pie de la cama número 1. Bebimos un poco más y charlamos en la habitación hasta alrededor de las 4 de la mañana. Mi esposa estaba acostada en la cabecera de la cama número 2, cambiando canales en la televisión. Marcos y yo estábamos sentados al pie de la cama número 1, mirando por la ventana mientras hablábamos. Mientras hablábamos, escuché un movimiento y el sonido de una puerta abriéndose. Sin apartar la vista de la ventana, asumí que era mi esposa levantándose para usar el baño. Pasaron unos minutos y pensé que volvía a escuchar movimiento, así que finalmente me giré para mirar. Vi a mi esposa todavía recostada en la cama número 2, como había estado. ¿Te levantaste hace unos minutos para usar el baño?, le pregunté. No, respondió. Creí oír una puerta, le dije mientras ella me miraba confundida. Sí, yo también creí escuchar eso, dijo Marcos apartando su mirada de la ventana. Fue entonces cuando empecé a sentirme helado y me despejé bastante rápido. Muy suavemente escuché a Marcos decir, «Creo que hay alguien en nuestra habitación». Me incliné hacia adelante desde el pie de la cama para mirar hacia la entrada, completamente oscura. Apenas podía distinguirlo y quería creer que no lo estaba viendo, pero había un hombre vestido completamente de negro, con una gorra de béisbol negra, pegado a la esquina de 90 grados de la entrada, donde la puerta de la habitación y la pared se encontraban. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación, y sentí como si pasaran horas mientras comenzaba a entrar en pánico en mi mente como nunca antes en toda mi vida. Todos sabíamos que no estábamos solos y no lo habíamos estado por un tiempo, y él sabía que lo habíamos descubierto. Eventualmente, Marcos tuvo el valor de hablar tímidamente en dirección a la entrada y dijo, «Oye, hombre, ¿hay algo en lo que podamos ayudarte?». Pasó otro periodo de silencio que se sintió como una eternidad. El hombre se deslizó un poco fuera de la pared hacia la luz, e hizo contacto visual con Marcos y conmigo. Todos nos quedamos mirándonos, y finalmente habló y dijo, «¿Esta es la habitación 1709? «No, hombre, no lo es», dijo Marcos acariciándose la barba nerviosamente. Nos miró por un tiempo más, levantando las cejas y sacudiendo la cabeza. Luego se dio la vuelta y se fue. Entonces explotamos en 1.000.000 de maldiciones y comenzamos a caminar por la habitación. Llamé a la recepción. Me dijeron que estaba borracho y que lo habían encontrado en una escalera, pero lo dirigieron de vuelta a la habitación correcta. Minutos más tarde, Marcos llamó a la recepción y le dijeron que no era un huésped, que lo habían detenido en la escalera y lo habían llevado bajo custodia policial. Luego, un rato más tarde, le dijeron a mi esposa que había desaparecido y que no tenían idea de quién era ni qué estaba haciendo. Le dijeron que ni siquiera existía una habitación 1709 en el hotel. Nos dieron 3 historias diferentes.
Todavía no tenemos idea de qué se trataba todo eso o cómo logró obtener una tarjeta llave de nuestra habitación. Estábamos seguros de que la puerta estaba cerrada. Fue, sin duda, el momento más aterrador de mi vida. Siempre usa el pestillo en las habitaciones de hotel. Nos reembolsaron la estancia y nos dieron unos $200 en crédito para comida del hotel. Deberíamos haber demandado, pero éramos jóvenes e ingenuos. Olviden que esta es la historia de un compañero de trabajo que tuve hace mucho tiempo, así que ahora puedo mirar atrás y reírme, pero en ese momento fue realmente angustiante para mí. Para dar un poco de contexto, todos los veranos solía hacer trabajos temporales para la empresa donde trabajaba mi padre. Era una empresa de educación, así que siempre necesitaban trabajadores temporales en julio y agosto para todas las revisiones de exámenes que recibían. Era un trabajo de entrada de datos, pero me venía bien y significaba que podía ganar un poco de dinero extra mientras estaba en la universidad. Hice esto todos los veranos desde que tenía unos 19 años hasta los 23, y luego conseguí otro trabajo en la misma empresa por un tiempo después de graduarme. Pero hablaremos de eso más adelante. Por ahora, lo único que necesitan saber es que yo era una cara relativamente conocida allí, y todos sabían que era la hija de mi padre. La principal desventaja de trabajar allí era que terminaba mi jornada laboral a las 5 de la tarde, pero tenía que esperar a que mi padre terminara de trabajar, ya que él era el jefe de todo un departamento, por lo que terminaba quedándose un poco más tarde todos los días. Llevaba un libro conmigo y me sentaba en esta pequeña área de recepción entre su departamento y el departamento donde trabajaba, ya que tenía las sillas más cómodas. Debía tener unos 22 años cuando esto sucedió, porque fue el penúltimo verano que trabajé allí. Acababa de cortarme el cabello por primera vez en mi vida, y también lo había teñido de rojo. Estaba sentada en esos sofás leyendo cuando de repente se me acerca un tipo. Me dice que trabaja en el departamento de mi padre y que pensó en presentarse. Su nombre es Leonardo. Esto era algo bastante común para mí, y conocía a este tipo. Era joven y bastante atractivo. Así que algunas de las mujeres en mi departamento tenían un crush con él. Sin embargo, yo estaba saliendo con alguien en ese momento, y nunca lo había visto en persona, pero podía ver lo que ellas veían en él. Empezamos a charlar y mencionó que había cambiado mi cabello, así que le conté sobre el corte de cabello, y él me interrumpió a mitad de la frase. Aquí es donde empezó a ponerse raro. Dijo, no, primero era marrón y no tenías flequillo, luego pasaste por una etapa de rizarlo, después te hiciste el flequillo y lo teñiste de rojo. Después lo teñiste de púrpura, ahora te lo has cortado y lo has vuelto a teñir de rojo. Este tipo, a quien acababa de conocer, estaba describiendo más de 2 años de cambios de peinado que había tenido. Me sentí incómoda, pero parecía ser un tipo bastante agradable. Y supongo que había trabajado en la empresa durante todo ese tiempo, así que era razonable asumir que me había notado antes. Eso debería haber sido la primera señal de alerta. Me preguntó si tenía Facebook y le dije que sí, así que dijo que me agregaría. Eso parecía bastante normal, pero luego, después de enviarme la solicitud de amistad, me pidió que sacara mi teléfono para que pudiera verme aceptar la solicitud de amistad. Soy británica y por lo tanto es imposible para mí ser descortés, así que saqué mi teléfono y le mostré que había aceptado la solicitud. Pensé que eso podría calmarlo, pero ten en cuenta que no era un tipo feo. Así que me sentí un poco halagada en ese momento de que estuviera tan interesado en mí. Ese sentido de halago se desvaneció rápidamente después del asunto de Facebook. Siguió preguntándome si tenía MSN y le dije que no. Juro que a lo largo de esta conversación me preguntó si tenía MSN unas 4 veces. Luego, la última vez que lo preguntó, dijo, «Por favor, ¿puedes conseguir MSN para que podamos chatear después del trabajo?» Era como si tuviera algo realmente urgente que quería decirme, pero apenas había conocido a esta persona. Me reí un poco y le dije que no había usado MSN desde que era adolescente, sin rechazarlo necesariamente. Entonces dijo algo como, «Bueno, si no tienes MSN, ¿tienes Skype?» Esto pareció la oportunidad perfecta para mencionar a mi novio, que era un estudiante extranjero y regresaba a su país de origen durante el verano. Era la única persona con la que hablaba en Skype. Le dije a Leonardo que no tenía mi propia cuenta de Skype, pero que usaba la cuenta de Skype de mi padre para hablar con mi novio. Realmente pensé que esto lo alejaría. Estaba equivocada,
Sin perder el ritmo dijo, ¿puedes por favor conseguir tu propia cuenta de Skype para que podamos hacer videollamadas después del trabajo? Lo dijo como si de alguna manera yo lo estuviera incomodando, como si esto fuera algo que habíamos acordado meses atrás o algo así. No tenía idea de cómo reaccionar, así que simplemente sonreí y me reí. Gracias al cielo, alguien del departamento de mi padre pasó en ese momento y dijo, Leonardo, ¿no se supone que deberías estar en tu escritorio? Se fue rápidamente después de eso, pero no antes de recordarme que consiguiera mi propia cuenta de Skype y le enviara los detalles. Le conté a mi padre sobre todo el intercambio en el camino de regreso a casa, pero todo lo que dijo fue que Leonardo era muy amable y que a muchas mujeres en su departamento les gustaba, así que tal vez yo había malinterpretado la situación. Pensé que probablemente tenía razón, así que traté de no dejar que me molestara. Sin embargo, más tarde esa noche, estaba en mi computadora haciendo trabajo de la universidad cuando apareció un mensaje en mi Facebook. Era Leonardo. Todo lo que decía el mensaje era, nos gustan las mismas películas. No sé qué fue, pero algo sobre ese mensaje me asustó tanto que decidí no responder y cerré sesión en Facebook, esperando que no se diera cuenta de que había estado en línea. Al día siguiente, después del trabajo, estaba sentada en mi lugar habitual cuando Leonardo se acercó a mí. Su rostro parecía enfadado. Al principio pensé que simplemente estaba teniendo un mal día, y estaba caminando por el pasillo, pero mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que venía directamente hacia mí. ¿Por qué no respondiste a mi mensaje en Facebook?, me preguntó. Me quedé atónita. ¿Cómo se supone que debía responder a eso? ¿Quién dice cosas así en la vida real? Por suerte para mí no tuve la oportunidad de responder porque comenzó a dar un sermón. No estoy bromeando. Empezó a enumerar todas las películas que teníamos en común que había visto en mi perfil de Facebook. Batman, El Caballero de la Noche, Watchmen, Scott Pilgrim contra el Mundo, El Club de la Pelea. Me quedé sentada allí mirándolo recitar todos esos títulos de películas. Una vez que terminó, solo dijo, «Está bien, te perdono», y luego se fue de vuelta a su departamento. Durante las siguientes semanas, venía a buscarme a mi lugar todos los días, y me hablaba desde el momento en que me sentaba hasta el momento en que mi padre venía a buscarme. No recuerdo muchos de los otros intercambios, pero recuerdo distintivamente un día fingiendo que me hurgaba la nariz cuando lo vi venir para ver si eso lo desanimaba. No lo hizo. Llegó al punto en que me estresaba tanto después del trabajo que iba a esconderme en los baños durante el mayor tiempo posible, pero las mujeres con las que trabajaba empezaron a notarlo y a pensar que yo era rara. Finalmente abordé el tema con mi padre, y él me dio las llaves de su coche después de mi turno para que pudiera esconderme en su coche en lugar de en el edificio. Así que estoy acampada en su coche, y todavía me siento bastante tensa, pero después de unos 20 minutos empiezo a sentirme tranquila. Seguramente no vendrá a buscarme aquí. Estaba equivocada. Miro hacia la entrada principal y mi corazón se hunde. Está saliendo por la puerta y está examinando todos los coches. Me hundí lo más posible en mi asiento, pero no fui lo suficientemente rápida y me vio. Viene corriendo hacia mí y empieza a golpear el cristal, así que abro la puerta y le pregunto qué pasa. No te vi en tu lugar habitual, pero por suerte el portero Chris me dijo que te vio salir aquí. ¿Por qué estás en el coche de tu padre otra vez? ¿Qué se supone que debes decir a eso? Le dije que me dolía la cabeza, así que salí al coche a tomar un paracetamol y ver si podía dormir un poco. Al menos respetó eso, porque me dijo que me mejorara y luego me dejó en paz. Suspiré de alivio sabiendo que solo iba a trabajar allí unos pocos días más antes de tener que volver a la universidad. Le conté a mi padre sobre el incidente del coche y le dio una charla a Leonardo al día siguiente. Leonardo todavía venía a buscarme en la recepción, pero solo hablaba conmigo unos minutos de pasada antes de dejarme en paz. Fue un gran alivio. En mi último día de trabajo allí esperaba que hiciera algo loco, pero ni siquiera vino a charlar conmigo ese día. Dejé la oficina y pensé que nunca lo volvería a ver. Descubrí que lo despidieron no mucho después de que dejé la empresa ese año, porque seguía llegando tarde al trabajo, y luego pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo charlando con sus compañeros de trabajo, y conmigo, aparentemente. Avancemos a enero de 2014, y estaba preparándome para mudarme a China para un puesto como profesora de inglés. Me había graduado de la universidad, y estaba trabajando en la misma empresa, pero esta vez en una capacidad semipermanente.
Era mi último día de trabajo, así que recibí bastantes regalos y algo de atención por parte de mis compañeros de trabajo. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando... ¿A quién debería ver entrar por la puerta? A Leonardo. Lo habían contratado como temporal para hacer el trabajo que yo había hecho durante tantos años. Tan pronto como cruzó la puerta me vio y una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. Quería deslizarme debajo de mi escritorio y morir. Vino caminando hacia mí y sonreía preguntando cómo estaba y qué seguía haciendo en la empresa. En ese momento, uno de mis compañeros de trabajo mencionó que pronto me iría a China. Leonardo aprovechó eso y comenzó a hablar sobre su amigo, que también estaba interesado en TEFL. Su interés parecía genuino, así que empecé a hablarle sobre cómo obtuve mi certificación TEFL, a través de quién la obtuve, con qué empresa iba a trabajar en China y otras cosas. Charlamos durante unos 20 minutos y él anotó algunos detalles para su amigo. Luego se fue a trabajar. Al final del día, estaba empacando todas mis cosas para irme, y algunos de mis compañeros de trabajo se acercaron para despedirse. No me malinterpreten dejando de lado el incidente con Leonardo. Tuve un tiempo maravilloso trabajando en esa empresa y hice muchos buenos amigos. Con el rabillo del ojo veo a Leonardo acercándose, pero pienso, ¿qué daño puede hacer? Se despide y me desea suerte en mi nueva aventura. Luego, mientras literalmente salgo por la puerta del departamento, lo escucho gritar, «Nos vemos en China». Durante las primeras 2 semanas de mi formación como profesora allí, estuve como un halcón, manteniendo una constante vigilancia en busca de este tipo. Nunca me siguió hasta China, pero sigue siendo uno de los encuentros más inquietantes de mi vida.